Y voy a presentar rápido dos aplicaciones. El primero fue una investigación en 40 preescolares muy diversos, que incluyó no solamente generales urbano-rural, pero también lo de indígena y unos pocos de CONAFE, creo que 2. En este muestra que era propositivo, no era al azar, encontramos cosas muy interesantes y rápidamente que en este continuo de 5 categorías que va de inadecuado a excelente, el básico fue en el medio. Y ese básico tratamos de definir como algo que se esperaba que para cada indicador, en cada centro, debe ser el mínimo que se puede esperar. Pero los resultados mostraron que en general la calidad era menor del básico, con mucha variación, pero en general sí. La calidad del centro fue mejor de la calidad a nivel de aula. La calidad de recursos disponibles, que incluye las características de los docentes, fue mejor que la calidad del proceso educativo en que ellos estaban involucrados, y además que la relación entre sus calificaciones formales y el proceso educativo no era necesariamente lineal, derecho. El estilo de enseñanza, que sabemos era todavía predominantemente instructivo, que había las diferencias que se pensaba encontrar entre urbano-rural, indígena no indígena. La formación de docentes y el número de niños por docente no tuvo mucha relación a los indicadores de proceso, y es especialmente interesante en lo del número de niños, porque una de las ideas es que si reducimos el número de niños por maestro, se va a mejorar la calidad de atención. Pero esto tenía una interacción porque en áreas rurales donde tenía menos niños, las otras condiciones no eran muy buenas, mientras que en áreas urbanas, más niños, pero mejores condiciones. Entonces, ese variable no nos dijo mucho, pero sí es un variable que en informes nacionales se usa, pero dividiendo todo el número de maestros por todo el número de niños, y que no toma en cuenta nada de diferencias. Bueno, y una cosa importante fue que la supervisión y acompañamiento fue muy débil dentro de ese sistema preescolar. Bueno, hicimos algunos ajustes y fuimos a otro. Y esta fue una evaluación del programa de escuelas de calidad a nivel preescolar. Y era durante 3 años y en 155 preescolares, entonces había como entre 4 y 6 por estado. Y supuestamente fue una evaluación del impacto del programa. Pero al fin de cuentas no fue así. Puedo decir que hicimos trampa en un sentido, porque lo que decidimos es que era importante insertar recolección de, entre comillas, evidencias en un proceso de acompañamiento durante estos 3 años. Y la gente que recolectaron la información incluyó gente de PEC que estaban responsables para este programa, gente de UPN en el estado y gente de educación preescolar, que normalmente no trabajan juntos. La idea fue que se usa los resultados para retroalimentar las escuelas, a ver si cambió su calidad durante el periodo de la evaluación.
Entonces, al fin no podemos decir si el impacto fue porque introducimos este componente o por el programa mismo. Pero lo que sí pasó fue que encontramos que con acompañamiento basado en evidencias fue posible elevar la calidad de centros participantes, tanto los que empezaron con baja calidad como los con mejores indicadores al empezar. Y las mejoras de los niveles de calidad fueron más altas a nivel de centro que aula, que encontramos en el otro estudio. Gran parte del mejoramiento ocurrió durante el primer año. Y esto fue lo difícil. La brecha en la calidad entre centros al principio del proyecto solamente empezó a bajar ligeramente en el tercer año, a pesar de las mejoras de todo. Entonces, los grupos se fueron subiendo poco a poco, pero en paralelo, y no cerró mucho la brecha, hasta que algunos empezaron a topar con categoría de bueno hasta excelente. Bueno, entonces, hicimos varias otras aplicaciones que no va a tocar aquí, de preescolar, se usaron metodología y escala en preescolares comunitarios. Hubo una prueba en 3 estados que era un más sofisticado prueba del instrumento mismo. Hicimos un estudio de seguimiento en los 40 escuelas y encontramos que a pesar de obligatoriedad y un nuevo currículum y un programa de lectura, que no mejoró la calidad según nuestros indicadores de calidad en este periodo de 5 años. Y bueno, hicimos ajustes. Y ahí viene la piedra, que es la diversidad. Porque al fin de cuentas, mira, mencioné que hay lógicas en conflicto. Y si una definición de calidad debe reflejar la definición de calidad, la vida deseada, el mundo que queremos, y si cada uno de nosotros tiene una visión diferente de esto, pues, que es producto de nuestra propia experiencia, cosmovisión, etc. Entonces, no se puede llegar a una definición verdadera de la calidad educativa. Entonces, sí, en nuestra exploración teórica vimos esta tensión, pero a fin de cuentas, aunque hicimos unas cositas, no prestamos tanta atención. Éramos muy en la tradición moderna. Y entonces, a pesar de esta tensión, nuestro proceso fue básicamente objetivo, basado en la literatura científica, aunque incorporamos la idea de calidad como algo que debe ser consistente, esto fue inferido de documentos nacionales o internacionales. Es decir, a pesar de un esfuerzo de salir de lo común y a pesar de hacer ajustes sobre la marcha, utilizamos la misma definición, las mismas categorías, los mismos indicadores en una escala aplicada igualmente a todos. ¿Y dónde está la diversidad en eso? Quedamos en conflicto con la postura postmoderna. Bueno, entonces, ¿qué? Nos cayó la oportunidad para comenzar en una forma nueva, porque recibimos invitaciones a trabajar a nivel estatal en Michoacán y Yucatán con educación indígena y con la ayuda de una ONG en cada estado. Entonces, aunque estábamos aplicando el modelo de acompañamiento en este proyecto, pensando en recoger evidencias y retroalimentar, ¿no?
Utilizamos un proceso de crear y puse negociar, puede ser mejor palabra, porque nosotros trajimos insumos a esto, ellos trajeron los insumos y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Definiciones de calidad visto como, entre comillas, pertinente culturalmente por los participantes. Empezamos con reflexiones sobre el mundo, que por sí mismo fue un ejercicio muy interesante, creando categorías consistentes con este mundo, con indicadores negociados para estas categorías. ¿Y qué salió? Bueno, puede ser que la letra, para los que no están aquí presentes, era muy chiquito, pero lo que quiero enfatizar con este cuadro son las categorías. Mira, las dimensiones que marcaban la definición de calidad para educación indígena en Michoacán. Escuela que fortalece la cultura y lengua indígena. No apareció en nuestra escala. No aparece en ninguna escala de calidad que viene del centro aquí. Pero ahí era número 1. Escuela que promueve la vida saludable y el bienestar. Está bien. No era tan diferente, pero las palabras y conceptos eran diferentes que los que nosotros usamos. Una escuela amable y preocupada por aprender. Ay, qué linda la expresión. Mucho mejor que hablar de recursos y el proceso educativo y cosas, ¿no? Cosas así. Y una escuela organizada y con participación. Eso era más o menos como nuestra definición de gestión, pero más explícito. Y en el caso de Yucatán, mira, escuela que manifiesta un mundo intercultural, nuevamente, primero. Segundo, escuela que colabora para crear un mundo natural y saludable, muy parecido a lo de Michoacán. Escuela que cree un mundo feliz, esto similar al amable. Escuela que promueve un mundo organizado y sencillo, también hay ciertas similaridades, similitudes. Escuela que se funda en un mundo de convivencia armónica. Qué linda, ¿no? Escuela que vive un mundo justo. Bueno, eso fueron las categorías. Pero, pues, ¿cómo tener indicadores para esas dimensiones? Bueno, resultó que muchos de los indicadores que habían estado en la escuela anterior se puede modificar un poquito, pero poner en esta escala con acuerdo reconocido como válido. Otros, especialmente en la categoría de cultura, tenían que ser creados desde nuevo y había unos otros que también nuevos. Entonces, eso fue el ejercicio. Y si pasamos a la próxima, se puede notar que hay una diferencia entre la concepción de calidad en las categorías de la escala anterior y las dos escalas, porque sí se capta elementos, pero con otro matiz, otra sensibilidad. Las definiciones son diferentes para los dos estados, mira, no eran iguales. Aunque fue en educación indígena. Hubo diferencias en los niveles utilizados para hacer el juicio de cada indicador. Michoacán decidimos, no, 5 es demasiado complicado. Queremos observar en relación a 3 niveles y vamos a llamar estos 3 niveles no inadecuados. Vamos a decir, débil en transición a la fortaleza y fortaleza.
Bueno, entonces, aquí para el estado de Yucatán muestro algunos resultados. Y los colores, recuerdo que Yucatán utilizó 5 categorías que eran los mismos que nosotros habíamos utilizado antes, de inadecuado a excelente. Y se ve que en general el porcentaje que están abajo de bueno o excelente es grande. Y ahí y hay cierta diferencia para todas las dimensiones. Puede ser que lo más importante en esta presentación es que para lo cultural, que fue su definición de 0, con su indicador también se puede identificar problemas importantes. Bueno, entonces eso es aplicación de la escala hecha en Yucatán, en educación indígena, con resultados, y esos resultados hemos utilizado para retroalimentar. Las personas que aplicaron esa escala son los supervisores. Entonces los supervisores tienen una metodología de escribir un informe, regresar a la escuela, alimentar reflexión, buscar cambios en el plan del centro mismo, y después ellos mismos dan acompañamiento. Eso es en teoría, y la parte del proyecto en que estamos ahora es ver qué tanto de verdad esto funciona en ese contexto. Bueno. Y esto me gusta muchísimo, es una creación de Paco que es una maravilla, parece un cinturón indígena, ¿no? Pero ese colorama presenta que cada arriba son los 52 indicadores, y esta dimensión hacia abajo son los 66 escuelas. Entonces, tú ves que es muy diverso. Es increíblemente diverso. Y no hay una escuela que es como la otra. Entonces, ¿qué se hace con eso? No existe una fórmula. Entonces, si se usa bien los resultados en evidencias, tiene que ser al nivel escuela. Sí se puede sacar cosas generales de esto para la política, pero al fin de cuentas lo más importante es tomar cada centro donde está, reflexionar sobre esto y buscar su solución para mejorar la calidad de esta escuela. Bueno, ya. Demasiado largo. Cierro rápidamente con unas reflexiones sobre la calidad. No se puede llegar a una definición verdadera de la calidad educativa. Esto gente en una burocracia no quiere entender, porque complica enormemente su trabajo. Pero al fin de cuentas, eso es. Una definición de calidad educativa debe reflejar la definición de la calidad de la vida deseada. La existencia de diferentes versiones del mundo implica diferentes definiciones de calidad. Así se requiere diálogo y negociación para llegar a una definición operacional de calidad educativa, aún en contextos supuestamente homogéneos, ¿no? Como pensamos en educación indígena, contexto homogéneo. No es suficiente el nivel de desagregación. Cualquier definición operacional de calidad, sea impuesto o producto de un diálogo extenso, tendrá un base en ciertos valores que se deben hacer explícitos. Si hablamos de democracia,
cuáles son estos valores democráticos que sirven para definir en una forma operacional la definición de calidad educativa y lo que debemos observar en el centro. Una definición completa de calidad educativa debe incluir no solamente referencia a logros educativos. Ustedes van a ver que no hemos hablado en esa presentación de logros. Sí, es importante, al fin de cuentas se quiere que logren ciertas cosas, pero esas definiciones tienen la tendencia de ser muy estrechas, enfocado en leer y escribir, y puede ser un poquito de matemáticas o prematemáticas si estamos en educación preescolar. Pero el mundo en que queremos vivir tiene muchas otras dimensiones. Y el enfoque en el proceso es importante no solamente porque pensamos que va a llevar a mejores logros. Es importante porque representa una currículum escondida, oculta. Entonces, si en preescolar estamos empezando a ayudar al niño a empezar a leer y un niño pues sale leyendo, pero la razón por qué se salió leyendo es porque hubo amenazas e incluso castigos físicos, no sería consistente con el mundo en que queremos vivir, aun si el logro fue lo que especificamos, ¿no? Y finalmente, los resultados de evaluación de calidad educativa deben tener como su primer propósito estimular reflexión en centros específicos que apoyen un proceso de mejoramiento de la comunidad educativa. Bueno, estos son más o menos recapitulaciones con un poquito extra. Y gracias por su atención. Bueno, ya abrimos para comentarios y preguntas. Bien, excelente exposición, súper clara, y además con esta, digamos, sí, con esta, como visión de cambio interno de ustedes mismos también, ¿no? O sea, de esta visión modernista, digamos, a otra, basada en la diversidad y que realmente se ve clarísimo cómo es que este proceso mismo de reflexión que ustedes hacen antes de hacer el proceso, yo creo que es ya una intervención en el sentido de que los maestros tengan que explicitar ellos mismos qué están haciendo y cuál es el sentido de su quehacer y de su ser, ¿no? Y en ese sentido, como dicen, después ya la retroalimentación y de todo esto crea como un círculo virtuoso, ¿no? En este sentido me parece y que además esas definiciones que logran están totalmente insertas en la comunidad. No es la escuela y la relación con la comunidad, sino está definida, digamos, de entrada en la comunidad, en lo que realmente se refleja, digamos, estas definiciones del mundo intercultural, de todo esto es un asunto, digamos, que va más allá de la escuela, creo yo, y que enclava muy bien a la escuela como un centro, creo, digamos, pero como partícipe de esa misma comunidad, ¿no? Bueno, quisiéramos, yo creo que hay miles de reacciones para poder empezar con las preguntas, con comentarios. Yo le lanzaría el micrófono a Graciela, que ha estado en eso, nada más que en educación básica, y que, bueno, creo que tienes mucho también que aportar. Porque esto de las diversidades y las diferencias, yo trabajo, mi nombre es Graciela Quinteros, estoy en programa Infancia, trabajo aquí en la UAM y
y estamos desde hace 10 años trabajando con la creación de la asignatura de lengua indígena a nivel de educación primaria indígena. Y entonces, bueno, hay muchas preguntas, pero muchas gracias por la exposición. No, lo que te quería era que esto de la diversidad, no sé si ustedes lo tomaron en cuenta de alguna manera en las otras dimensiones, en las otras definiciones, porque tú lo explicaste en términos de lo de calidad educativa, de la definición que me pareció excelente en ese sentido, la reflexión y la problemática. Pero yo que trabajo en el mundo indígena es desesperante porque no sé si lo tomaron en cuenta en las definiciones de otros conceptos, como por ejemplo el concepto de educar en estas culturas es distinto. Entonces, variables o indicadores referentes a estilos, por ejemplo, de enseñanza o referentes al mismo proceso educativo, realmente se complican en cuanto a la construcción de indicadores que te muestren en esta escala, ¿no? Cuando la definición misma de educar es distinto, el proceso, la relación entre los sujetos también se estructuran a partir de una lógica de relaciones con imperativos éticos distintos, ¿no? Desde que en algunas culturas, por ejemplo, pues los niños en su relación con los adultos no tienen permitido mucho, por ejemplo, preguntar así en cualquier momento y de cualquier manera. O sea, hay una diversidad enorme con respecto a estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé si esta construcción pues esta delicadeza realmente y esta enorme complicación en que se metieron con esta cuestión de las definiciones de calidad, si también lo tuvieron en cuenta en otro tipo de definiciones, sobre todo en estos seguimientos que por ahí permitieron esto. Es una pregunta muy importante y nos dejo primero una pregunta para seguir con la conversación. Y ustedes, ¿qué tanta diversidad hay en la diversidad? ¿No? Ahorita vamos a platicar alguna cosa sobre lo no diverso en nuestras primeras aproximaciones y la gran diversidad que hemos encontrado en esos procesos. Esta pregunta que haces es muy importante en términos como metodológicos para construir herramientas que permitan trabajar en educación en estos contextos indígenas. No comenzamos con educación, ni comenzamos con el concepto de calidad. Comenzamos con la pregunta, ¿qué tipo de mundo queremos vivir? Y a partir de la pregunta de qué mundo queremos vivir, que incluye la sociedad, el mundo que yo vivo, mis amigos, mis familias, entra la escuela. Y a partir de primero definir ese mundo, entonces empiezan a aparecer no las dimensiones que mostramos porque ya se fue la traducción del mundo a la escuela, sino era un mundo intercultural, era un mundo justo, era un mundo etcétera, 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 y fuimos describiendo, bueno, fueron ellos describiendo lo más posible qué significaba esto. En el caso de Michoacán, por ejemplo, hay 5 etnias muy importantes. Entre ellas hay diferentes formas de pensar. Y entonces tenían que llegar a acuerdos entre ellas para poder poner una definición y después que se quedara en castellano también había el otro problema. Teníamos personas que nos decían, no lo puedo decir en tu lengua. Tengo que decirlo primero en tu lengua y después tratemos de buscar algún acuerdo, ¿no? Entonces fue una serie de sesiones de discusión entre ellos mismos para tratar de entender qué significaba. Entonces comenzamos con ¿qué mundo quieres vivir? Entonces ya una vez que pudimos tener un acuerdo sobre las dimensiones del mundo que queremos vivir, la siguiente pregunta, ¿cómo se refleja este mundo en las escuelas que tú estás trabajando o en la escuela en la que tú colaboras o en la escuela que tú quisieras que tu hijo estuviera allí? Y entonces fue cuando se dio la traducción. Entonces no comenzamos desde, este aprendizaje fue doloroso como mencionó Bob, en términos de cambiar nuestras propias concepciones, porque desde otro enfoque hubiéramos comenzado, ¿qué es calidad educativa? Y probablemente hubiéramos encontrado las mismas respuestas que nosotros los expertos, que bueno, decimos que no somos expertos, los que estamos en el mundo de la educación, afirmamos con más franqueza o asumimos ciertas posturas. Entonces sí hay una diferencia. Entonces, por ejemplo, lo que nos llamó mucho la atención fue el matiz que yo no había visto cuando he trabajado con escuelas regulares, el tipo de aprendizaje que se tiene. Las palabras de amabilidad y de felicidad son muy sutiles en la manera en que ellos lo ponen.
y eso se impermea en el asunto del tipo de interacción que quieren con el maestro. Entonces a nosotros nos gustó mucho porque en el término de la amabilidad, el concepto que ellos manejaron era esta de que no, el niño no son tan, en contextos indígenas muy fuertes, que tienen todavía una tradición muy fuerte, no ves a los niños brincando y moviéndose, los ves con otra actitud positiva del aprendizaje, y es donde cuando yo entendí a qué se refería la amabilidad. Yo tenía un concepto antes de visualizarlo en la realidad como ellos lo estaban viendo, y me quedó más claro que era precisamente lo que ellos estaban tratando de comprender. Entonces fue ese proceso, no comenzamos con calidad, no comenzamos con educación, sino primero el mundo, qué nos conecta en el mundo, y después cuando estábamos trabajando con la escuela, cómo se conecta la escuela con ese mundo. Y bueno, la primera sorpresa que nos llevamos es que esa escuela no se conectaba con ese mundo, y fue la reflexión. Bueno, espero que vaya contestando esta pregunta.